¿Cómo afrontáis el choque tras el buen papel realizado ante el Real Madrid? Bueno, como bien dices, el buen papel realizado ante el Real Madrid lo que nos da es pues confianza, ¿no? Confianza en que estamos trabajando bien, en que el equipo eh, está metido y que podemos competir contra todo el mundo, ¿no? Afrontamos el partido con muchas ganas, con mucha ilusión y sabiendo la dificultad de lo que es jugar contra el Betis y de la necesidad que tenemos también ya de sumar, ¿no? ¿Cómo está la plantilla en cuanto a bajas? Estamos un poquito mejor porque Jono ya está empezando a entrar, un poquito, ay Jono, perdón, Noco, un poquito, Ana de Teresa también está empezando a entrar un poquito, aunque todavía no podemos contar con ellas. Y lo que sí tenemos es de unas pequeñas molestias recuperada a Bernabé. Entonces, la verdad es que estamos recuperando gente y creemos que en breve tendremos más efectivos. Vuelta a un B ante un rival directo, son más que 3 puntos. Sí, como te he dicho antes, ¿no? Nosotras creo que es súper importante puntuar esta semana, a ser posible ganar y en casa, ¿no? Que ya hemos convertido un B en un fortín y así tiene que seguir, ¿no? Sabemos que el Betis es un equipo muy complicado, que te hace las cosas difíciles, que tiene una plantilla con muy buenas jugadoras eh, y nosotras estamos trabajando muy bien, llevamos una semana trabajando muy bien eh, y la línea del equipo es ascendente, así que creemos que tenemos posibilidades de ganar este domingo. Se está abriendo brecha respecto al descenso, importante sumar para afrontar lo que viene, ¿no? Sí, es importante sumar, sobre todo contra equipos como el Betis o equipos a los que sí que podemos competir con garantías de poder ganar, así como contra el Real Madrid y equipos más potentes es muy complicado, pues contra el Betis creemos que es uno de los equipos a los que podemos ganarles, así que es importantísimo porque, como bien dices, eh, hay que sumar para salir de esa zona de descenso que empieza ya a haber diferencia y que nosotros queremos seguir en el grupo que está alejado de esa zona, ¿no? Hablando del rival, ¿qué destacaría del Betis? Pues como te he dicho, tiene jugadoras de mucho nivel, tiene jugadoras que ya llevan tiempo jugando juntas, es un equipo que pelea cada balón, además es un equipo que es constante, no tiene altos y bajos y mantiene un ritmo, ¿no? Durante todo el partido. Eso habla del buen trabajo que están haciendo. Además es un equipo que cree y que no se rinde. Ha remontado resultados adversos en las segundas partes, llegando a empatar. Ha metido muchos goles la semana pasada contra un equipo que es muy potente físicamente, como es el Madrid Club de Fútbol. Esperamos un Betis, pues eso, que venga a poner las cosas difíciles y que tiene jugadoras muy determinantes. En esa línea, ¿qué tipo de partido esperas? Pues yo espero un partido en el que nosotras marquemos los tiempos, espero un partido en el que tengamos mucho balón, espero un partido en el que seamos muy agresivas a la hora de recuperar rápido balones y espero un partido en el que nosotras generemos muchas ocasiones, ¿no? Y que podamos tener mucho balón para que el Betis no nos haga daño en las transiciones rápidas que tiene, sobre todo con Sosa. Eh, y espero un partido muy competitivo, muy competido y espero que con una fase muy larga en la que nosotras tengamos mucho la posesión y tengamos mucho al Betis en su campo, ¿no? Aunque el Betis es un equipo que está cómodo en esa situación y que sale bien a la contra, como te he dicho, espero que seamos muy agresivas cuando perdamos balón para no sufrir en esas contras rápidas del Betis. Y ya para acabar, la llamada de la sub-23 a Aida y a María Llompar supone un refrendo al trabajo que se está haciendo. Hombre, la llamada de la selección siempre es un premio por el trabajo que se hace, ¿no? No te suelen regalar convocarte
si no has trabajado bien. Creo que María ya estaba, la temporada pasada creo que también fue, y Aida creo que hacía un par de temporadas que no iba, ¿no? Evidentemente, el cambio de la manera de jugar les beneficia porque son jugadoras que quieren tener mucho más balón, eso las hace más vistosas y además están trabajando muy bien las dos, así que creo que es un premio al trabajo que están haciendo ellas y al trabajo que están haciendo todas sus compañeras para que ellas también destaquen y puedan ir a la selección, así que es un premio para el equipo. Muchas gracias. A ti.